Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de la película El Agente Topo, esta película chilena que hemos disfrutado en este día sábado 7 de noviembre del año 2020, en este día inaugural de nuestro 24º Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología de Chile, conectados por un envejecimiento de calidad que por primera vez en su historia se realiza de manera virtual. Y por primera vez en la historia de este Congreso hemos tenido este regalo, este privilegio de apreciar, de ver, de disfrutar, como decía, de este filme. Y hoy día para este conversatorio tenemos un panel de lujo. Quiero partir por las damas y saludar en primer lugar la presencia de la directora de esta película chilena, Maite Alberdi. Maite, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco. Un gusto estar con ustedes hoy. Directora también de otros filmes, como La Once, como Las Niñas. Estamos muy congratulados por tu presencia, Maite. Felicitaciones porque ya ha tenido un recorrido importante esta película. Tuvo un reconocimiento en el Festival San Sebastián en España. Fue muy bien criticada en Sundance, en Estados Unidos. Así que esperamos que tenga la misma suerte también en los premios Goya en España. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y siguiendo con las presentaciones, también queremos agradecer la presencia de la subgerente corporativa de calidad de Acalis, Nayaret Flores, enfermera también de profesión, así que queremos también agradecer tu presencia y el aporte de Acalis para la exhibición de esta película. Gracias, Nayaret. Bueno, muchas gracias. Encantados de poder estar acompañándolos en un evento como este. La verdad que Acalis está muy contento y emocionado de poder favorecer la presentación igual de esta película, que nos toca muy de cerca también a nosotros, de corazón, porque es lo que hacemos en el día a día. Así es que feliz y encantada de poder participar junto a todos a este panel de tan alto nivel. Muchas gracias nuevamente, Nayaret. Y siguiendo con la presentación, también agradecer la presencia del doctor Rafael Jara. Él es vicepresidente de nuestra sociedad, además médico geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, del Hospital Urgencia Asistencia Pública y también del Hogar Español. Muchas gracias, doctor Jara. Yo, en realidad soy yo el que agradece la oportunidad de estar con ustedes en este minuto. Cuando me encomendaron la probabilidad de hacer esta tarea, no me imaginé que iba a ser tan bonito. Creo que hay mucho que conversar y que hay cosas muy valiosas que presentar de lo que acabamos de ver. Muchas gracias, doctor Jara. Y finalmente, ya lo decía el doctor Gerardo Fache, nuestro presidente, antes de anunciar esta película al mediodía, ha sido el gestor para que se haga posible la exhibición de este filme en el contexto de este congreso. El doctor Jaime Naranjo, director tesorero de nuestra sociedad y médico geriatra también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica Universidad de los Andes. Muchas gracias, doctor Hidalgo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco, y agradezco a mis acompañantes en este panel, pues sobre todo a Maite y a Nayaret, que han también sacado tiempo de su agenda privada, de su agenda personal para poder acompañarnos en esta jornada inaugural del Congreso y sobre todo con esta tan emotiva película que vamos a conversar a continuación. Gracias, doctor Hidalgo, y también invitar a la audiencia que se conecta o que se incorpore en estos minutos, también puede participar con sus comentarios, agradecemos también su presencia. Y para comenzar, Maite Alberdi, ¿cómo nace la idea de esta película? Este documental, película, preguntábamos delante fuera de micrófono. Sí, yo les decía fuera del micrófono que da lo mismo como le digan, en realidad los documentales también son películas y hay gente que le dice documental, hay gente que le dice película. La única diferencia con las películas como el público en general las entiende es que acá se trabaja con la realidad y todo lo que ven es real, pero es película porque uno tiene que provocar en el espectador lo mismo que una ficción, pero está trabajando desde la realidad. ¿Cómo nace? Nace desde un lugar completamente distinto a lo que es el resultado, porque yo quería hacer
un documental de un detective privado, porque me gustan los film noir y soy muy fanática del género negro en la ficción, y dije, bueno, nunca he visto un documental de detectives. Entonces me puse a investigar en todas las agencias de ex-PDI que habían abierto sus propias agencias desde que cambió el sistema procesal penal, y ahí conocí a Rómulo, que me dejó trabajar como su asistente por 1 mes y medio más o menos, y yo atendía clientes y veía todos los casos que tenía de infiltrados en distintas empresas, como, a ver, desde padres que seguían a sus hijos hasta universidades que querían investigar plagios, compañías de seguro. Me tocaron muchos tipos de infiltrados distintos. Y él había trabajado antes casos de asilo, y cuando yo estaba trabajando le llegó un caso de asilo, de residencia, y ¿cómo llaman ustedes? ¿Hogar, residencia o asilo? Residencia. Residencia. El concepto de asilo se usaba mucho antes. Sí, es verdad. Era una cosa de caridad y para gente muy menesterosa. Hoy en día es una cosa muy distinta y, bueno, tiene otras características que bien vale la pena conocer. Tengo que sacarlo de mi vocabulario. En la residencia, entonces trabajaba con un señor que se llamaba Oscar, y me tocó investigar uno de los casos de residencias que hacía Oscar, y sentí que ese era el lugar que me interesaba más, porque podía hacer una película que no solo fuera detective privado, sino que se relacionaba a los temas que a mí me han interesado en mi filmografía en general, y tiendo a elegir personas mayores como protagonista, entonces como que aunaba todo, y también me parecía, en todos los casos de infiltrados que vi, lo que me interesaba más era tener que inventarse una vida y vivir la vida de otro. Entonces, ¿qué le pasaba a una persona mayor en esta situación de tener que vivir la vida de otro por un momento? Como en un momento en que uno piensa que las personas mayores no están abiertos a la experiencia. Entonces, ubicar a un infiltrado mayor como figura me interesaba mucho. Y llegó una clienta que quería investigar el asilo de su mamá, y íbamos a trabajar con Oscar, que era el que siempre había trabajado con Rómulo, y 2 meses antes se quebró la cadera y no pudo hacer su trabajo habitual. Así que ahí Rómulo me dice, bueno, pongamos un aviso en el diario, y yo dije, bueno, no va a llegar nadie, o sea, es como, ¿quién va a llegar con un aviso en el diario? O sea, ¿qué persona a sus 80 años va a leer el diario para buscar trabajo? Bueno, llamó infinito, llegaron 50 personas y no podía creer. Y ahí apareció Sergio, que fue el que le cambió el foco a la película, porque mi idea original estaba muy centrada en el caso, y lo que yo había visto con Oscar y con los otros infiltrados, era gente que estaba como, hacía su pega y iba a eso y no se comprometía mucho con el entorno. Sergio, la gracia que tiene es que se deja como abrazar por la realidad, escucha sin prejuicios, como está muy abierto a esa experiencia, y eso hace que el caso no sea tan importante y a mí me haga dar vuelta a la película de detectives a una película que finalmente trata más sobre la soledad de las personas mayores que la historia del detective privado, que era mi plan original. Gracias, Maite. Seguiremos hablando de la película, de la concepción de esta obra más adelante. Ahora, a propósito de las residencias, también más llamadas casas de reposo, Nayaret Flores. Aquí hay muchos temas que salen a la palestra, ¿ya? Partiendo por la discriminación por edad, el tema de la empleabilidad de las personas mayores. Estamos en un Chile envejecido, donde este grupo etario es muy heterogéneo. Entonces, primero tu mirada, Nayaret, desde fuera y después desde dentro, desde Cáliz. Mira, es curioso y me gustaría tomar desde ahí como parte la película, fíjate, porque el objeto en el fondo que es que esta persona se infiltre para, digamos, corroborar o cerciorarse, asegurarse de que a la persona que no la están tratando bien, o sea, había una sospecha. Y ahí nos vemos con el paradigma que enfrentan las residencias de mayores. Que siempre, justamente como el asilo o el hogar, que es como el concepto más antiguo, que como decía Rafael,
es a eso con lo que las instituciones hoy en día, las residencias, nos enfrentamos. ¿Tratarán bien? ¿Será un lugar agradable? ¿Es un lugar donde a lo mejor es más gris, oscuro, donde van a estar ahí todos como sin ánimo, o más bien como olvidados, como la vejez se relaciona con la jubilación, con que ya no tienes nada que hacer? ¿Mm? Entonces, la verdad que eso es más o menos un poco el paradigma que viene ya hace unos años y que está cambiando y está en proceso de cambiar. Creo que quienes trabajamos en este ámbito, cuidado de mayores, tenemos una responsabilidad súper importante, ¿ah? En el punto, en lo que tiene que ver, como tú decías, desde adentro, la responsabilidad del cuidado, cómo se cuida una persona mayor, cómo tú velas por la calidad de vida, por su bienestar, cómo mantienes la dignidad, el buen trato, y algo súper importante que es cómo también tú mantienes la independencia y la autonomía de la persona mayor. Que son puntos muy difíciles, privacidad, intimidad, cuando se vive en comunidad, donde residencias que pueden ser para 20 personas o para 100. Entonces, tenemos una responsabilidad tan grande en gestionar el cuidado de las personas para mantener su dignidad y, por sobre todo, velar por el respeto de sus derechos. Eso es ahí, y es lo que hoy día mucho se habla de la atención que se centra en la persona. Pero ¿cómo llevas eso a la práctica? Porque la frase se usa mucho y está muy en boga hoy. Pero la verdad que, claro, ¿cómo lo llevas a la práctica? Con esto que yo te menciono, respeto, dándole los espacios. Ahí se veía, por ejemplo, cómo estaban en un taller en un momento haciendo actividad física. La verdad que la línea entre que tú estimulas, motivas y mantienes activa a la persona, pero también debes respetar sus tiempos, a lo mejor de no querer participar, de querer estar en el jardín, conversar, o los tiempos de ocio. Son temas no menores que quienes nos dedicamos a cuidar a personas mayores tenemos que ir integrando, pero también tenemos una responsabilidad hacia afuera. Tenemos que comunicar, tenemos que formar, tenemos que enseñar a las familias de estas personas y a quienes mismos trabajan con nosotros cuidando a la persona. Es una gran responsabilidad de dedicarnos a lo que hacemos en el día a día, perfeccionarlo, pero también mostrarlo y además traspasar este conocimiento hacia la comunidad. Porque en la misma comunidad existe hoy día mucho desconocimiento de cómo funcionan las residencias y el apoyo y las estrategias que se manejan para apoyar a la persona mayor. Claro. Bueno, Nayaret, esta película de alguna forma ayuda a visibilizar esta realidad que es muy desconocida. Hay mucho prejuicio. Doctor Rafael Jara, usted conoce muy bien este tema, trabaja como médico en residencia, y así como hablábamos de que el envejecimiento de las personas mayores es un grupo muy heterogéneo en Chile, también es muy heterogénea la realidad de las residencias. Están los ELEAN estatales, hay una situación de lista de espera, tanto en lo público como en lo privado, entonces también surgen las residencias clandestinas, entonces es una problemática también, doctor Jara. Bueno, sí, yo creo que en Chile desde hace muy poco se está tratando de construir una cultura de las residencias de adultos mayores. Como decíamos, todavía para muchos en forma atávica tenemos el concepto de asilo, y el concepto de casa de reposo, que después trató de arreglar un poco, digamos, para poder denominarlo. Pero hoy en día tenemos hogares que están diseñados de una forma muy adecuada, de acuerdo a literatura muy seria, con mucha evidencia científica, clínica, médica, social, antropológica, ¿ya? Como es el caso de los hogares bien organizados que hay en Santiago hoy en día. Pero junto a esos hogares tenemos hogares muy modestos, hogares hechos en forma intuitiva, hogares pequeños, hogares clandestinos, una gran cantidad. Entonces, la oferta es muy variada, las circunstancias que vive el residente en cada hogar es muy variada, y en realidad lo que necesitamos es ir conociendo y transparentando qué es lo que pasa. Y hay que mejorar la cultura de esto, por ejemplo, a través de enseñarle a la gente lo que son los indicadores de un hogar, de una residencia de buena calidad, que es un lugar donde la gente
consume pocos psicofármacos, donde hace mucho ejercicio, donde se integra a muchas actividades, donde se siente libre, donde tiene mucho contacto con su familia, con sus amigos, con el entorno, con la sociedad, que tiene mucho derecho a elegir, ¿ya? Se pongan de acuerdo con la minuta, que se pongan de acuerdo con cómo quieren celebrar una fiesta o cómo quieren arreglar el jardín, ¿ya? Porque el ser humano es muy importante para todos los seres humanos poder tener autonomía y definir y elegir cosas. Y eso es justamente lo que se pone en riesgo cuando una persona entra a un hogar, ¿ya? Cuando uno vive en una casa, la casa de uno, ¿ya? Uno tiene un espacio común que comparte con gente con la que tenemos una historia común y con la que usamos un lenguaje común. Todos sabemos cómo somos, todos sabemos que si, por ejemplo, si nos decimos términos mal o bien o mal dichos, entendemos cuánto peso tienen, ya todos sabemos cómo tratarnos. Cuando llegamos a una institución, llegamos a un lugar en el cual hay, sí, un espacio y donde está todo arreglado para que uno esté en las mejores condiciones, pero hay cosas que corresponde cuidar. Las relaciones interpersonales, el contacto con los demás, el adaptarse a normas que son imprescindibles. O sea, en un hogar, en una residencia de adultos mayores, nadie puede ponerse a tocar un instrumento de percusión en la madrugada, ya no es adecuado, digamos. Ya. Y creo que eso hay que enseñarlo, eso debiera ser material presente en los medios de comunicación, presente en los foros de discusión, debiera ser material de interés para los periodistas, por así decir, para los medios de prensa. ¿Ya? Ahora, respecto a la película, yo quiero destacar el tremendo realismo que lograron con esos actores, con ese espacio, con ese actor principal que me encantó, ya tenía una presencia brillante, en realidad, una persona discreta, prudente, como son los adultos mayores que están en buenas condiciones, ¿ya? Los adultos mayores, para que ustedes sepan, son fundamentalmente muy heterogéneos, ¿ya? Hay adultos mayores que están muy bien, otros que no, otros que han desarrollado capacidades, y en este caso encontramos un adulto mayor que detenta las características de un envejecimiento exitoso, es un hombre inteligente, que se maneja muy bien con los recursos que tiene, que sabe compensar las fallas que puede cometer, ¿ya? Y que tiene autonomía. Él corrige a su empleador en algún minuto, corrige la actitud de la clienta, ¿ya? Entonces, tiene la asertividad que tienen los mayores que están en buenas condiciones. Las compañías de seguros en Estados Unidos en los años 80 hicieron un trabajo muy grande donde demostraron que los adultos mayores que llegan en mejores condiciones a una edad avanzada tienen 4 características: haber sido muy trabajadores, trabajar hasta una edad muy avanzada, tener mucha autonomía, ser muy dueños de su vida, de sus decisiones, no le miran la cara a nadie para tomar una decisión, y finalmente tienen sentido del humor. O sea, tienen esa flexibilidad que nos permite relacionarnos con los demás. Sí. Y otra vuelta que me deja la película es, claro, nosotros tenemos ahí, la película muestra muy bien un producto de lo que es nuestra sociedad. Es lo que vemos en muchos hogares. Es un hogar muy típico, está muy bien logrado, ¿ya? La forma en que se visten, la forma en que se conducen, la coexistencia de personas que están mejor con otras no muy bien, la presencia de personas con deterioro cognitivo que hay que manejar de la mejor forma posible, ¿ya? Eso está muy bien, ¿ya? Y nos enseña un poco que tal vez ya es tiempo que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, empecemos a dirigir la educación de la gente a cosas tan importantes como, por ejemplo, la comunicación, mejorar el contacto entre las personas para que logren un vínculo y este vínculo se mantenga cuando las personas sean mayores, ¿ya? O entender cómo relacionarnos con los mayores, o cómo relacionarnos entre todos, porque estaban los hijos, salían muy poco otras personas, pero era una presencia tácita, en realidad, los hijos ausentes o las personas que debían estar ahí. Y como dijo una persona que creo que puede estar viendo el foro, una profesora sabia que tuve alguna vez, que dijo, necesitamos una educación para los sentimientos, entender cómo estamos llevando bien una relación con otra persona, cuándo podemos verter nuestros afectos,
cómo comunicarlos, cómo recibirlos, ¿ya? Cómo entender cuando un amigo es buen amigo, cómo entender cuando una familia realmente está funcionando bien. Hay muchas teorías y todo el mundo habla mucho, pero tenemos que llegar a algo concreto que nos sirva a todos. Doctor Jara. Y lo último, disculpe, ¿ya? Es que creo que también nos llama a observarnos a unos y a otros en la sociedad, ¿ya? Mirar cómo somos y discutirnos y comentar, tener la oportunidad de hacer un diálogo, de hacer una cultura de la buena crítica de cómo vivimos, ¿ya? Creo que sería algo muy bueno. Esta película hay que verla varias veces, ¿eh? Creo que vale la pena. Muy bien, muchas y merecidas loas para Maite y todo su equipo. Doctor Jara, doctor Hidalgo, hablábamos en un principio que esta película nos hacía hablar del tema de la empleabilidad, de la discriminación por edad, también lo de la brecha digital, es un tema hoy día en Chile, y también el doctor Jara hablaba de la autonomía. Entonces, ¿cómo conjugamos el derecho a la autonomía que tiene que ejercer una persona mayor, sin importar su condición hoy día, con el envejecimiento activo? A ver, que son dos características que son complementarias o son necesarias, digamos, que se complementen, ¿ya? Una de las características que uno mira en el personaje principal, en don Sergio, que le hicieron un reportaje justamente el fin de semana anterior en el Mercurio. Un poco cuando uno lee esa historia, uno entiende el por qué él llega con esa capacidad de no solamente ser tan autónomo, tan independiente, de tomar sus decisiones en forma ya sin consultarlo, solamente avisando, digamos, que él va a hacer tal cosa o va a hacer tal otra, pero él en el fondo ya ha tomado sus propias decisiones, y es por las características que bien decía el doctor Jara anteriormente, que son en el fondo personas que durante su vida han tenido una capacidad además de resiliencia, de superar todas las barreras, todos los obstáculos, para él encontrarse, por ejemplo, ahora con esta tecnología de smartphone, por ejemplo, ya, claro, fue una barrera, pero no fue un obstáculo, o sea, no fue un muro que no pudiera pasar. Él se acopló y fue adaptándose con también las estrategias que él mismo se planificó y pudo ser capaz de hacerlo. Y las personas que tienen justamente ese tipo, ese perfil, digamos, que son capaces de reponerse tanto ante las distintas situaciones que se generan dentro del diario vivir, son obviamente quienes más no solamente logran ya mantenerse activos tanto tiempo, sino además de poder ayudar también dentro de su entorno a poder convivir mejor en ese contexto, como él mostraba, como él iba, digamos, adaptando y ayudando a las personas que necesitaban asistencia. Me parecía que era muy, muy, muy notable en ese sentido. Y lo uno a otra historia que conocí tiempo atrás justamente en este contexto, digamos, del desconfinamiento que se ha hecho de las cuarentenas preventivas, y que digamos, a raíz, digamos, de unas actividades que el Senama ha hecho con las organizaciones de mayores a lo largo de Chile, justamente una de las líneas que ellos se plantearon era justamente tratar de instruir a los dirigentes de personas mayores a que se adaptaran a las nuevas tecnologías, y ellos mismos fueron ayudando a sus congéneres, a sus compañeros, digamos, de grupo, a también vencer esa barrera de la brecha digital, ¿ya? Y en eso ha habido también como una avalancha, o sea, vemos cada vez más cómo personas mayores, independiente de la edad, se van adaptando más fácilmente a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicación, a las nuevas formas también de ver el mundo. Entonces, en ese contexto yo creo que la película es un reflejo también de esto, en el fondo, de cómo las personas mayores se van adaptando a estas nuevas realidades.
Y una cosa que nosotros siempre le transmitimos a los alumnos, a quienes están en formación y a la gente en general es, en el fondo, uno tiene que darle tiempo a las personas mayores para ir, digamos, que ellos se vayan adaptando. Pero muchas veces, y cada vez más, nos estamos encontrando con personas mayores que se adaptan súper rápido y no alcanza uno a decirles, ya cuando ellos ya están, digamos, integrados dentro de esta nueva tecnología, dentro de este nuevo mundo, desde el punto de vista comunicacional, ya muy conectado. Doctor Jaime Hidalgo, volvemos con Maite Alberdi. Maite, nos acordábamos de la película de la 11, entiendo que tú ahí te inspiraste en tu abuela, ¿sí? ¿Es así? Sí, mi abuela es una de las protagonistas de la 11. Es mi abuela y su familia. Sí. Sí, y para esta película te inspiraste en otras películas también. Hoy día hemos visto positivamente cómo el cine en el mundo se está inspirando en las personas mayores, está visibilizando esta temática con sus diferentes dimensiones y sus diferentes lados, por así decirlo, el lado oscuro, el lado luminoso. ¿Te pasó un poco también? Es que me pasa que siento que yo podría hacer 20 películas más sobre la tercera edad y puedo seguir filmando porque me carga el genérico también de las personas mayores, porque yo cada persona que conozco es un mundo distinto y es una historia distinta, entonces siempre me dicen como ya, ¿hasta cuándo vas a filmar esto? Como puedo estar toda la vida filmando esto, siento como que no hay, o sea, por supuesto que uno ve cosas comunes que pasan y se pueden agruparlas por edades, pero hay mucha diversidad y muchas historias posibles de contar, entonces no creo que, o sea, para mí no hay como una inspiración específica en una película, sino que tiene que ver con una edad que me interesa filmar en formato documental porque es una edad en la que pasan, o sea, uno podría pensar que no pasan tantas cosas, pero se están enfrentando a muchos dilemas, a muchas preguntas, a muchas cosas nuevas, como desafíos, y tienen la experiencia además, o sea, eso es como... son personajes que para mí son muy nutritivos para una narración y siempre son buenos protagonistas, entonces a mí eso es lo que me inspira y también me pasa que yo hago un tipo de documental que es súper específico, que es un documental más antropológico, que es que yo dejo la cámara y filmo lo que pasa y no hago entrevistas, como que yo no voy a preguntarle cosas a la gente, yo me voy a vivir. O sea, en la 11 grabé 5 años, acá grabé 4 meses, que yo estaba todos los días yendo ahí a grabar, entonces yo conozco y me vuelvo parte de esos universos y en esa lógica de seguir mucho tiempo personas, me pasa con las personas mayores que en un año les pasan muchas cosas, entonces un año tiene un desarrollo narrativo para mí que se transforma en una estructura de guión para una película donde hay cambios y uno en el cine quiere ver una historia y quiere ver cambios, o sea, mi vida a mi edad es como ya, sí, este año con la pandemia cambió, pero no cambia mucho de un año para otro. Entonces, las señoras de la 11 siempre me decían, entre una vieja de 80, me decía ella, entre una vieja de 80 y una vieja de 81, es como un niño de 2 y 3 años, como se ven muchos cambios de edad, como no es lo mismo una señora de 80 que una señora de 81. Y yo lo he vivido filmando, o sea, veo esos procesos y me interesa filmar el proceso, entonces es una edad en que me parece muy enriquecedora para mí como cineasta que observa la realidad. Sí, gracias. Nos acordábamos también de uno de los personajes que se roba la película, como varios, pero nos acordábamos de Berta, ¿ah? Y ahí nos invita también a pensar en la afectividad, en el amor, en fin, que se puede dar en todo momento, en todo lugar, en toda condición. Y volvemos con Nayaret Flores para también tener su mirada desde dentro y desde fuera sobre la vida misma que también ocurre en una residencia, ¿ah? Que también hay residentes que se enamoran o que se vuelven a enamorar, que vuelven a descubrir a lo mejor talentos que no conocían. ¿Qué puede pasar en una residencia que no sabemos? En una residencia, mira, un día, como así como Maite dice, hay etapas donde pasan muchas cosas y en su año pasan muchas cosas. La residencia es una máquina a full que no para.
piensa que es la vida misma de un gran grupo de personas. Y bueno, todos quienes de cierta forma somos del ámbito clínico y trabajamos ahora nos dedicamos al trabajo con personas mayores en residencia, venimos del ámbito hospitalario donde son estadías acotadas, muy reglamentadas, muy basadas en normas, donde todo está muy, muy encuadrado. Entonces tú después llegas a este lugar residencia que tiende a parecerse, pero no es lo mismo, y tienes que adaptarte, ¿cierto?, a esto y te encuentras con la vida de muchas personas, donde justamente tal como tú dices, surgen historias. O sea, primero, cuando llega un residente, lo que se genera, que es lo que me gustó mucho, y lo comentaba antes, de qué pasa cuando llega un residente nuevo, y todas las señoras o los caballeros que están, ¿quién es esta persona? ¿De dónde viene? A ver, y por eso hay todo un proceso de ingreso y acogida que implica presentar al nuevo residente al resto del grupo. Tiene que haber, hay una presentación y una integración que es súper importante. Después de eso viene la adaptación. La adaptación a veces a nuevas rutinas, ¿cierto? A más gente, y que cada uno con una historia de vida. Si es que, o sea, creo que en el fondo un libro puede salir de una residencia porque hay gente muy mayores, muy heterogénea. Fueron grandes personas antes, tienen muchas historias que contar. Es muy lindo cuando surgen estas historias de amor entre ellos. Se genera una relación de cercanía, en que en el fondo una especie de pololeo, donde se acompañan. Ahí la señora que cierto a ella le gustaba, don Sergio, y que le preguntaba, ¿qué opina de mí? Ellas son así de directos. Y son así de directos tal vez con alguien que le pueda interesar, con nosotros mismos, y cuando estamos en el fondo en el día a día, en la residencia. La historia de la familia. Ahí, bueno, él veía desde afuera, oye, esta persona, revisé el libro de visita y no lo han venido a ver. Nos encontramos con historias de aquellos que a lo mejor, lo triste, que tal vez no los van a ver muy seguido, aquellas familias que están como muy encima, hijos que están muy preocupados que cómo está el papá, y es el papá quien les dice, oye, yo estoy acá, estoy bien, ustedes tranquilos, y que también necesitan esa distancia para poder vivir y desenvolverse dentro de la residencia. La residencia, como te digo, es un mundo, es rico en emociones, en experiencias, es un trabajo hermoso para los profesionales y la gente para cuidadores y trabajos de la salud, también muy cargado emocionalmente. También las residencias en el fondo viven un poco los dramas de las familias que a veces tienen que ir a dejar por una necesidad mayor, alguien que no está en tan buena condición y deben enfrentar esa decisión de llevarlo a la residencia. Por eso es que, claro, nosotros tenemos una responsabilidad de hacer estos espacios seguros, ambientados y de fomentar en el fondo la relación del mismo residente con su familia, con la comunidad y con los mismos otros residentes. Muchas gracias, Nayaret. Doctor Jara, bueno, tanto Nayaret como Maite hablaban de esta realidad, de la vida misma que también se presenta en la residencia. Y dentro de esa heterogeneidad también vemos que hay personas como Berta, que obviamente se autoproclaman y es una persona autovalente, pero también hay otros residentes que tienen diferentes grados de dependencia, ¿ya? Y ahí surge la pregunta, ¿qué se conserva y qué no respecto a las capacidades cognitivas? ¿O qué se puede conservar y qué no? Bueno, ahí en la película podemos ver un espectro muy grande de las condiciones en que los mayores llegan a una edad avanzada. Ya tenemos al personaje principal, que en realidad está en muy buenas condiciones, y tenemos a personas que tienen distintos grados de discapacidad física y cognitiva. Las personas, en la medida que cultiven su salud, van a estar en más o menos buenas condiciones. ¿Ya? Hay muchas personas que no logran, digamos, mantenerse, y desgraciadamente los que trabajamos, las personas que trabajamos en hogares y los que llevamos mucho tiempo trabajando en hogar, vamos contemplando cómo viven, se enferman, se deterioran y parten. Esa es una realidad.
pero el personaje principal tiene ahí un despliegue de capacidades, don Sergio, que llega a pensar qué es lo que hace que una persona mayor tenga una capacidad intelectual de poder desarrollar una actividad. Y eso tiene que ver con algo que se sabe desde hace relativamente poco. Siempre se pensó que los mayores, en la medida que avanzaba la edad, iban perdiendo capacidades cognitivas, que la memoria se echaba a perder, que ya iban teniendo menos lenguaje, que la orientación espacial disminuía, que junto con la capacidad física, y resulta que eso se ha visto que no es así, ¿ya? Lo que disminuye en la edad mayor es lo que se llama la velocidad de procesamiento, que es la velocidad en que vamos cumpliendo distintas etapas del trabajo cognitivo. Probablemente el procesamiento de los conceptos, el trabajo intelectual es un poco más lento, pero los mayores tienen, por ejemplo, una muy buena memoria semántica. La memoria semántica es el conjunto de repertorios que tenemos a nivel mental y que nos permite, en el fondo, asentar los conceptos. Entonces, una persona que tiene un lenguaje adecuado, que ha cultivado una actividad intelectual, que trabaja intelectualmente en forma más o menos intensa, tiene una memoria semántica fuerte que le permite hacer análisis en forma mucho más detallada, sopesar mejor las realidades que ven. Es un muy buen instrumento para reflexionar. Entonces, don Sergio parece que está un poco en esa categoría, ¿ya? Por otra parte, don Sergio, claro, hace gala de ser un gran observador, ¿ya? Él utiliza todos sus sistemas sensoriales, aunque ya no tiene el oído de joven o probablemente no la vista de joven, ahí se le quiebran los lentes, está medio preocupado, pero él es capaz de mirar lo que hay en su entorno y captar las realidades que se están desarrollando. Un adulto mayor puede tener, por ejemplo, un lenguaje más rico en la medida que envejece, en la medida que haya cultivado el lenguaje. Y en fin, el grupo de habilidades que se han desarrollado a lo largo de la vida en forma continua y que constituyen el conocimiento y las capacidades más familiares se llama inteligencia cristalizada. Y la inteligencia cristalizada se mantiene a lo largo de la vida, ¿ya? Y esas capacidades pueden hacer que una persona mayor, teniendo una edad muy avanzada, sea muy hábil dentro de algunas categorías y de algunas áreas, ¿ya? Un dato de los octogenarios chilenos. En Chile hay más o menos 470.000 adultos mayores de 80 años en el último censo, y de esos 26 a 27.000 trabajan formalmente. Así que habría que ir a buscar inteligencias cristalizadas en ese grupo, ¿ya? Y aquí don Sergio nos enseña muy bien cómo empezar la búsqueda. Doctor Rafael Jara, la última vuelta, Jaime Hidalgo, don Sergio Chani, 87 años, como decía el doctor Jara, es un fiel representante de esta cuarta edad. Y en esta cuarta edad, como veíamos también en la película, también se presentan los llamados síndromes geriátricos. Entonces, el tema de los medicamentos, por ejemplo, un tema que dentro y fuera de esta realidad es bien relevante, ¿no? Por ejemplo. Sí, de todas maneras. O sea, aquí uno... La nutrición, perdón, y la nutrición también, por ejemplo. O la mala nutrición. Hay varios conceptos que desde el punto de vista geriátrico uno asocia, sobre todo en el contexto de la residencia, de la institucionalización. El mayor de ellos para mí es la fragilidad, esta condición de vulnerabilidad que tienen a perder funciones, a perder capacidades, a descompensarse fácilmente ante ciertas circunstancias, ya sea orgánicas o desde el punto de vista ambiental, situaciones que en el fondo llevan también a otros problemas, ¿ya? Y vemos en ese contexto, como tú bien mencionabas, desde el punto de vista de los medicamentos, ya vemos condiciones en donde, ya sea por la cantidad de comorbilidades que la persona trae, o por algunas culturas que hay de auto receta de medicamentos, de que consumen fármacos sin necesidad, digamos, de pasar por la indicación de un médico, sino porque un vecino le había dicho, o porque fulanita se la dio, o porque muchas veces en este tipo de instancias, digamos, de institucionalización, ya cuando no hay un control, cuando no hay una, digamos, vigilancia, muchas veces hacen uso
digamos, excesivo de medicamentos y de dosis, y que en personas muy vulnerables pueden ser obviamente una catástrofe. Entonces, en ese contexto, digamos, hay mucho que vigilar y que obviamente prestar atención. En el contexto de la nutrición es fundamental acompañarla también de la actividad física, porque de nada vale si yo le pongo atención a una nutrición no solamente, digamos, dirigida a las comorbilidades, sino a también prevenir, por ejemplo, la sarcopenia o la disminución de la masa muscular, y le doy una dieta rica en proteínas, sino la acompaño de una rutina de actividad física que no solamente ayuda a mejorar esa masa muscular, sino que, como ya oíamos en la mañana, que es súper importante para prevenir no solamente caídas, sino también fracturas, y en ese contexto, sobre todo dentro de una residencia, es importantísimo que haya un muy buen plan desde el punto de vista, digamos, institucional para prevenir este tipo de instancias. Podríamos extendernos mucho más con respecto a los distintos otros síndromes geriátricos que aparecen, el tema del control de esfínteres, y ojalá, digamos, evitar el uso o el sobreuso de pañales cuando de repente el problema puede ser resuelto de otra manera, desde el punto de vista ya sea ordenando los fármacos, adecuando un poco las instancias desde el punto de vista de los horarios de eliminación de orina, o todas esas otras estrategias que uno puede utilizar para que la persona mantenga sus capacidades lo más posible. ¿Ya? Hay otro ejemplo, digamos, de otras circunstancias que uno puede, digamos, adicionalmente mirar dentro de una residencia. Claro. Muchas gracias, Jaime Hidalgo. Finalmente, esta última vuelta, Maite Alberdi, palabras finales, una invitación. Esta película se va a estrenar en Chile oficialmente pronto. Hemos tenido un privilegio nosotros como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, quienes asisten a este congreso virtual. Queremos volver a agradecerte por tu tiempo y felicitarte por este trabajo, por esta nueva obra. No, muchas gracias a ustedes. Me encantaría ser parte del congreso. Aprendo mucho escuchándolos y serían una fuente de inspiración con todos esos temas para muchas películas. Me encantaría. Gracias por la invitación. Es un gusto. Y la película, sí, tuvieron como una van premier ustedes. La película se estrena el 19 de noviembre en las páginas del Cinemark y de Cinépolis. Va a estar disponible online, y a medida que vayan abriendo los cines va a estar en paralelo online y presencial para las personas que prefieran verla en sala, pero desde el 19 está disponible en esas páginas por si la quieren recomendar. Muchas gracias, Maite, nuevamente. Nayaret Flores, brevemente, por favor, tus palabras finales. Y muchas gracias. Bien, bueno, nosotros muy agradecidos de que hubiesen pensado en nosotros. La verdad que, bueno, felices de poder participar de un evento como este, de dar a conocer y abrir en el fondo la mirada a las residencias de mayores, con esta mirada un poco más fresca, con estas personas mayores que pueden ser autovalentes, que hay algunos también con diferentes grados de dependencia, pero cada uno puede expresarse y vivir, digamos, y ordenar su propia vida en la medida que le es posible. Con nosotros viven una gran cantidad de personas mayores, de mucha diversidad, distribuidos a lo largo de todo Santiago y también en regiones. Así es que, Maite, nosotros estaríamos felices de que tú nos visitaras, para que si quieres seguir aprendiendo de todo lo que es el mundo de los mayores, que es muy rico, emocionalmente, laboralmente, felices de que pudieras visitarnos algún día. Y la verdad, bueno, agradecida por la invitación, y bueno, creo que tenemos mucha tarea por delante con el cuidado de las personas mayores, pero también para dar a conocer
a todos, al país, a los cuidadores y al público en general, de qué se trata la vida de la persona mayor, del respeto, de su autonomía, de la independencia, y la verdad que en eso nos sentimos muy, muy motivados a seguir trabajando con la sociedad y con todos quienes quieran, en el fondo, seguir por este camino. Así que muchas gracias. Muchas Les quería gracias. pasar un dato cortito que quizás les sirve. Yo hice un corto con el New York Times que está disponible en Google en una residencia de Providencia que se llama I'm Not From Here, está abierto, y es de una señora vasca que tiene Alzheimer y que vive en esta residencia, y ella cree que está en el País Vasco, pero está en Chile, y todos sus compañeros le siguen la corriente todos los días con que está en el País Vasco, y son muy buenos compañeros. Genial. Un buen manejo conductual ahí. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Maite, nuevamente. Doctor Rafael Jara, palabras finales. ¿Cómo ser un agente topo, no solamente en negativo, sino que en positivo? ¿Cómo colaborar con la fiscalización, pero también con la integración, con la solidaridad intergeneracional, como decía también Nayaret? Creo que la gente mayor tiene muchas capacidades potenciales que en una sociedad como la nuestra no tiene la oportunidad de demostrar. El trabajo de los mayores no es algo valorado todavía, ni siquiera muy conocido, ¿ya? Los mayores en general pueden tener virtudes que los más jóvenes todavía tienen que desarrollar para poder llegar a tener esa experiencia, ¿ya? Uno lo ve, por ejemplo, en los profesionales seniors que se contratan con algunas empresas en unidades de proyectos y cosas por el estilo, ¿ya? Ahora, para cerrar, yo quisiera decir que esta película me parecería un tremendo instrumento didáctico, ¿ya? Me gustaría mucho tener este mismo conversatorio, por ejemplo, con estudiantes de medicina o estudiantes de otras carreras de la salud, o con gente que tuviera que ver con estudios de sociedad, para poder hablar de esto mismo, para poder enseñar características, para despertar curiosidades, para poder inducir a percibir digamos, lo rico que puede ser dirigir una mirada hacia los mayores. Así que agradezco mucho la invitación a haber participado en esta reunión. Y felicidades, Maite. Muy buena película. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el doctor Gerardo Fasti, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, ya nos estaba enviando el link, Maite, con lo que tú mencionabas. Así que también envía felicitaciones y saludos para ti y para todos. Muchas gracias a usted. Bueno, el doctor Rafael Jara nos ha acompañado hoy día, vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, médico geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de la Ex Posta Central, hoy día UAP, y también del Hogar Español. Nuevamente agradecidos por su presencia, también a Nayaret Flores, enfermera universitaria, sugerente de calidad de Acalis, agradecidos nuevamente, y también, por supuesto, a Maite Alberdi, ya directora de esta película, y le deseamos la mejor de las suertes para el Goya y también para el Oscar, quién sabe. Gracias. Bueno, queremos dar el pase ahora a Jaime Hidalgo, director tesorero de nuestra sociedad, médico geriatra del Hospital Clínico Universidad de Chile y de la Clínica Universidad de los Andes, que también ha estado con nosotros, porque tiene un mensaje muy importante. Muchas gracias, Jaime. Bueno, antes del mensaje, nuestros agradecimientos también. Yo creo que para todos ha sido maravillosa, y como dijo el doctor Jara, hay que verla no una ni dos, sino varias veces, porque hay seguramente muchas otras cosas que de repente en una sola visión de la película se nos escapa. Así que vamos a seguirla también mirando posteriori. Bueno, y para avanzar o recordar, la doctora Mari Carmen Andrade me ha encomendado también esta misión de comentarles que el día lunes vamos a proseguir con nuestro congreso. Mañana será un día de descanso y que espero pues que para todos sea bastante provechoso, y que el lunes nos encontraremos en la segunda jornada
donde vamos a tener al mediodía un simposio sobre el manejo del dolor. Esto será a la 1:00 p.m. Después a las 6:00 p.m. Tendremos la primera plenaria de invitados internacionales. Va a estar Lindy Clemson, que es una terapeuta ocupacional y que va a hablar sobre prevención de caídas, un programa Stepping On que ellos han desarrollado en Estados Unidos. ¿Ya? Y posteriormente se va a desarrollar en paralelo ya una mesa o una serie de charlas sobre déficits sensoriales y calidad de vida. En un salón vamos a tener sobre el efecto de las alteraciones visuales y por el otro lado las alteraciones auditivas y vestibulares. Así que los dejamos cordialmente invitados para continuar con este 24º Congreso Nacional de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y les agradecemos pues por esta primera jornada que ha sido maravillosa.